Buenos días a todos. Le habíamos dicho que conmigo se podía meter más porque soy el menos jefe de todos los que hablan aquí, pero es que me ha ignorado. Ya eso la verdad es que supera un poco al insulto. Bien. Hemos cambiado también, siguiendo los nombres de películas, hemos cambiado el nombre de mi ponencia y le hemos puesto Data ONTAP, el octavo pasajero. ¿Vale? Data ONTAP, como sabéis, o si no lo sabéis lo cuento, es el software que da vida a nuestras cabinas. Es lo que corre dentro de nuestros sistemas para hacer todas las funcionalidades de las que hemos hablado esta mañana y de las que voy a hablar a partir de ahora un poquito más. Mi presentación de lo que va es precisamente de qué hacen nuestros sistemas de almacenamiento, cuál es nuestra visión, qué es lo que hacemos ya a día de hoy, qué es lo que vamos a hacer dentro de poco tiempo y, bueno, pues dar un pequeño repaso de un punto de vista un poquito más técnico. Bien, esto que tenéis aquí son pues, algunas de las mejores prácticas que podemos utilizar pues, para una evolución tecnológica, en un ámbito general, ¿vale? Y podemos hablar, pues, como tenéis ahí, de centralizar, de racionalizar, estandarizar las arquitecturas, consolidar sistemas, bueno, etcétera. No hace falta leerlos todos. Bien, nosotros dentro de la infraestructura de IT de cualquier empresa, pues al final tenemos un trozo pequeño, que son los sistemas de almacenamiento. Lo que pensamos es que con el sistema de almacenamiento adecuado se puede influenciar como mínimo en 4 de esas cajas, ¿vale? La estandarización, la consolidación, cómo se hace la virtualización y cómo optimizamos los servicios y los recursos, lo podemos afrontar y podemos tener grandes beneficios con nuestra tecnología. Y al final, dentro de esta evolución en la que estamos inmersos en muchas empresas, para pasar a unas infraestructuras más compartidas, ya sean cloud o no sean cloud, pero cambiando un poquito el modelo de utilización de los recursos, pues vamos a ver qué nos puede aportar el almacenamiento, nuestro almacenamiento en este caso, para este tipo de entornos. Bien, si empezamos por la estandarización, aquí la apuesta de NetApp desde hace bastantes años es el tener una arquitectura unificada. Esta arquitectura unificada lo que nos permite básicamente es que reduzcamos la complejidad dentro de nuestros CPDs en base a tener un sistema de almacenamiento que es capaz de prestarnos pues, todos los servicios que necesitemos. Esto tiene un primer aspecto, que es el tipo de servicio. Aquí pues, hay que hablar un poquito de tecnología, hablamos de protocolos. Más que de protocolos, que quizás no hace falta entrar, es de qué tipo de almacenamiento necesitamos. Si es SAN, si es NAS, si son discos en crudo, si tiene que tener más ancho de banda, menos ancho de banda. Bueno, hay una serie de posibilidades tecnológicas y nuestra plataforma, en la misma arquitectura, con el mismo producto, puede cubrir todas esas necesidades. Con lo cual tenemos un primer paso dentro de esa estandarización. Los siguientes pasos pues, sería el poder estandarizar también para diferentes tamaños, y aquí estamos hablando en esa escalabilidad de menos a más, pues la posibilidad de tener el mismo tipo de servicio, con el mismo tipo de gestión, con las mismas herramientas, para un proyecto pequeño, pues tenemos una cabina que es así de grande, que ocupa 2 U's y que puede dar un servicio a una pyme o una oficina remota de una empresa grande, y luego ir escalando, ir creciendo hasta equipos que pueden soportar más de 1000 discos que pueden cubrir pues, las necesidades prácticamente de cualquier empresa. ¿Vale? Con lo cual, nuevamente, pues, esa estandarización la vamos a llevar en este caso al ámbito vertical, ¿no? A las diferentes necesidades que podamos tener en la organización. Tenemos también la posibilidad de virtualizar almacenamiento de otros fabricantes, ¿vale? Aquí la idea es, pues, aunque tengamos almacenamiento de otros fabricantes, poder nuevamente homogeneizar cómo hacemos la gestión de los sistemas de almacenamiento de los servicios dentro de mi organización. Y por último, pues, ajustarnos en función del coste y del rendimiento, y al final eso va a ser diferentes tecnologías de disco, para tener pues, el coste adecuado a cada proyecto, aunque sea dentro de la misma cabina. Y todo esto lo que nos lleva pues, al final es a tener herramientas y procesos homogéneos dentro de la organización que van a permitir pues, simplificar bastante cómo es la operación dentro de mi empresa. Pasando a la siguiente caja, pasando al tema de la consolidación, bueno, aquí hay un tema importante que es cómo somos capaces de escalar. Si estamos hablando de consolidar, pues claramente estamos poniendo muchas cosas todas juntas, ¿vale? Es un proceso que se está haciendo en muchos centros, muchas empresas, y cuando hablamos de la parte de almacenamiento, pues supone escalar en 3 ejes, ¿vale? Y por eso hablamos de un escalado en 3 dimensiones. Este escalado en 3 dimensiones pues supone, por un lado, contemplar las posibilidades de crecimiento en rendimiento, sería el eje vertical. Tenemos el escalado en capacidad, el tener sistemas que puedan soportar más o menos volumen de espacio según vayamos necesitándolo. Y luego tener una escalabilidad operativa, que sería un crecimiento horizontal, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, en el primer aspecto, cuando hablamos de crecer en función de las necesidades de rendimiento y del precio de cada proyecto, pues aquí nuevamente hay que hablar de la tecnología. Aquí estamos hablando de los discos. ¿Qué discos vamos a poner dentro de mi cabina de almacenamiento? Porque los discos me van a dar diferentes velocidades de acceso, diferentes costes y al final pues ajustarse más o menos a un proyecto o a otro.
Bien, nuestros sistemas a día de hoy soportan todos los discos que tenéis ahí reflejados. Tenemos los discos de alta capacidad, que son los discos SATA. A día de hoy son discos de 1 o 2 teras, van a crecer dentro de poco. Tenemos discos de alta densidad, son discos de 2,5 pulgadas que nos permiten alto rendimiento, pero reducir el consumo y el espacio, algo que suele preocupar a día de hoy en muchos centros de datos. Tenemos los discos tradicionales de alto rendimiento, son discos SAS o Fiber Channel de 3,5 pulgadas, 15.000 revoluciones, son los que se utilizan de forma estándar para aplicaciones productivas en muchos casos. Y tenemos desde noviembre también discos de estado sólido. Los discos de estado sólido, me imagino que os sonará, consisten en tener memoria dentro de un disco y hacerlos funcionar como si fuese un disco para tener pues, probablemente el disco más rápido que hay a día de hoy en el mercado, ¿vale? Con lo cual, donde queramos un rendimiento extremo, pues podemos utilizar estos discos de estado sólido. En nuestro caso, además, tenemos una capa más, que no es habitual en el mercado, que es la aceleración con memoria flash directa. Tengo una slide para explicar un poco esto, porque yo creo que es algo en lo que merece la pena pararse un poco. El uso de la memoria flash dentro de los sistemas de almacenamiento pues es algo que está ahí, que lleva algo de tiempo. Nosotros llevamos 2 años con ello y otros fabricantes también, de la mano de los discos de estado sólido, y parece que viene para quedarse, porque tiene sentido el disponer de capacidad de acceder a los datos de forma más rápida. Una de las cosas que pasan con las tecnologías de disco es que van aumentando las capacidades con el tiempo, pero la velocidad de acceso al dato no crece tanto. Los discos hace unos años, yo cuando empecé a trabajar en esto, los discos eran de 8, 16 gigas, 32, 72, 144, etc. A día de hoy son de 600 gigas y dentro de poco de 900. La velocidad de acceso a los discos ha crecido un 50% desde entonces. Es decir, hemos pasado de 18 gigas a 900 o a 600 y la velocidad solamente ha crecido un 50%. Con lo cual, bueno, pues el tener otra tecnología que me permita acceder de forma mucho más rápida a los datos, pues la verdad es que tiene sentido. Bien, la memoria flash puede ser o no puede ser, y lo iremos viendo con la evolución de esta tecnología, porque a día de hoy esta tecnología está evolucionando muchísimo. A día de hoy la memoria flash tiene una limitación y es que la cantidad de reescrituras que soporta un dispositivo de memoria flash es limitada, con lo cual pues, tiene un tiempo de vida acotado, limitado. Bien, lo que hicieron algunos fabricantes hace pues, más o menos 2 años, cuando vieron el tema de los discos de estado sólido, dijeron, bueno, pues esto parece interesante, vamos a coger dispositivos de memoria, chips de memoria, los vamos a meter dentro de una caja de discos, dentro de una caja de disco, y esa caja de disco la conectamos a una bandeja. Esa bandeja está conectada a un sistema de almacenamiento y estamos direccionando esa memoria como si fuese un disco, a través de un bus de comunicaciones de disco, con los comandos de acceso a un disco, son comandos SCSI, y funciona exactamente igual que si fuese un disco. De hecho, algún fabricante hizo esto directamente, no se preocupó de, por ejemplo, qué pasa con el tiempo de vida de esas memorias, que se van a ir gastando con el tiempo. Bien, nosotros, eso nos pareció bien. De hecho, pues ya tenemos discos de estado sólido, pero vimos que había una alternativa. La alternativa antes se llamaba PAM, Performance Acceleration Module. El nombre nuevo es Flash Caché, que creo que se adecua bastante más a lo que hace el dispositivo. Y la idea es coger los módulos de memoria, los chips de memoria, y pincharlos directamente en la máquina. Es decir, coger una tarjeta, porque esto al final necesita un soporte físico, pero que esta memoria esté conectada directamente en el sistema de almacenamiento como lo que es, como memoria. Con lo cual vamos a tener pues, menos overhead, porque toda esa transformación para hacer que se parezca a un disco, pues directamente la hemos eliminado, ¿vale? Las características de acceso o de las propiedades de estos dispositivos, pues bueno, si veis un disco de estado sólido de los de última generación, pues estamos hablando de tener 8.000 operaciones por segundo, bueno, es un número muy alto si comparamos con los discos antiguos y demás. La memoria flash, los discos de estado sólido son muy buenos en accesos aleatorios, no valen para todas las cargas de trabajo, o sea que hay que elegir muy bien, porque además como son muy caros, hay que elegir muy bien dónde quiero utilizarlos. Además tienen tamaño pequeño, estamos hablando de 100, 200 gigas, en ese orden de tamaños. Mientras que los discos, como habéis oído, pues son bastante más grandes. Tienen un coste alto. Y me voy a saltar la parte de la emulación de caché. Bien, si hablamos de nuestras tarjetas, cada una de nuestras tarjetas soporta 250.000 operaciones de acceso, es decir, da el rendimiento de aproximadamente 30 discos. 30 discos de estado sólido, no sé si tenéis alguno disco de estado sólido, imagino que alguno habrá. Los discos de estado sólido se compran de pocas en pocas unidades. No estamos hablando de comprar discos de 20 en 20, de 50 en 50, sino que lo estamos comprando de 5 en 5, de 10 en 10, porque son discos muy, muy caros. Bien, esta tarjeta da el rendimiento de 30 discos. Para mitigar un poco el problema del espacio, pues funciona de forma cooperativa con nuestra deduplicación, es decir, los bloques que haya deduplicado la cabina no se almacenan 2 veces en esta memoria, que es una caché, ¿vale? Y el precio, el coste de esta memoria por tera es la mitad que el disco de estado sólido. Es decir, si quiero tener 1 tera de memoria flash, me cuesta la mitad si es una de estas tarjetas flash caché, así lo compro como disco de estado sólido. Y nosotros, evidentemente, el uso que hacemos de esta memoria es
pues que sea una memoria caché. Extiende la cantidad de caché que hay en la cabina. Luego veremos en qué órdenes de magnitud. Lo curioso de todo esto es que muchos otros fabricantes, cuando cogen los discos de estado sólido, lo que hacen con ellos es emular una caché. Cogen el disco de estado sólido y lo mapean como si fuese una caché, a la que accedo a través de un bus de discos con comando de discos en una caja de disco, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues creemos que tiene bastante menos sentido. Nosotros estas tarjetas flash caché las llevamos comercializando hace 2 años y tenemos una base instalada bastante amplia con bastante éxito. Cambiando un poco de tema, en el escalado que había en diagonal, en el escalado de capacidad, pues para cubrir un poco ese aspecto, nosotros renovamos la gama de productos en noviembre del año pasado, lanzando al mercado esos 6 equipos que tenéis, Fast 3200 y Fast 6200, que renuevan toda nuestra gama media y gama alta de almacenamiento. Básicamente los equipos duplican en rendimiento lo que había antes los equipos, los modelos antiguos, y también en escalabilidad crecen bastante para tener más soporte, más espacio y más volumen de discos. Por supuesto siguen con el modelo de arquitectura multiprotocolo, arquitectura unificada, siguen corriendo data on tap, con lo cual estos equipos son compatibles entre todos ellos y son compatibles con las generaciones anteriores de productos. Siempre lo comento, estos equipos nosotros intentamos siempre tener una protección de inversión muy buena en todo lo que es el desarrollo de nuestros productos. A estos equipos se le pueden conectar bandejas de discos que se vendían en el 2003. ¿Vale? Antes hablábamos de los discos, nosotros a día de hoy tenemos discos Fiber Channel, discos SAS, discos SATA. Bien, estos equipos que comercializamos ahora son capaces de soportar todos los discos que hemos vendido del 2003 en adelante. Si veis lo que está pasando en muchos fabricantes de almacenamiento, se está haciendo una transición de los discos Fiber Channel hacia los discos SAS. En algunos casos, lo que han optado algunos fabricantes es por hacer una transición abrupta. Es decir, ayer vendían discos Fiber Channel, hoy venden discos SAS. Si tenía antes de ayer discos Fiber Channel en mi organización, en mi CPD, hoy no los puedo conectar a un equipo que me compro nuevo, porque ese equipo no soporta SAS. Bien, nosotros lo que hemos hecho es una transición suave, llevamos 2 años comercializando discos SAS. Por supuesto, a día de hoy lo más habitual es comercializar discos SAS, pero seguimos teniendo los Fiber Channel y seguimos soportando todos los discos que hay en los CPDs y que la gran mayoría son Fiber Channel a día de hoy. Bien, viendo un poquito las características, pues estos equipos escalan en la cantidad de discos, como podéis ver ahí, desde 240 a 1440 discos. Escalan también, crecen en la cantidad de caché que tienen los dispositivos. El equipo más grande a día de hoy pues llega a 192 gigas de caché. Y, como no, se pueden conectar esas tarjetas flash caché y esto permite pues, que un equipo de gama media como el 3240 pueda tener 1 tera de memoria caché para acelerar el rendimiento de todos los datos que hay ahí abajo. El más grande puede llegar hasta 8. ¿Vale? Y es la alternativa a tener que utilizar discos de estado sólido para conseguir ese plus de rendimiento. Bien, el otro aspecto que aparecía cuando hablábamos de consolidación es el de la protección de datos integrada. Esto de la protección de datos integrada, pues básicamente se traduce en snapshots, ¿vale? Los snapshots fue una apuesta que hizo nuestra compañía desde que salió al mercado, el primer producto que comercializamos en el 93, y la idea es que nuestros sistemas de almacenamiento son capaces de almacenar datos y servirlos para tener una base de datos, para tener un servicio de correo, para tener un servicio de ficheros, y además son capaces de realizar las copias de seguridad de esos datos. Y nuestro modelo es permitir hacer esas copias de seguridad de forma muy eficiente en base a los snapshots de la cabina. Son snapshots que se generan en 1 segundo, que utilizan solamente los bloques modificados, con lo cual hace un uso de espacio muy eficiente y que realmente nos permiten cambiar el modelo de backup de la organización. Y esto permiten también, lo requieren, si me permitís verlo así, porque supone que tengo que utilizar estos snapshots si quiero tener esos beneficios. Los beneficios son muy importantes porque las copias de seguridad se van a hacer de forma muy rápida. Evidentemente, si no quiero utilizarlo, no tengo por qué hacerlo. Luego, esto se puede replicar a otra cabina para tener una copia remota o incluso volcarlo a cinta. Yo siempre digo que los snapshots son la primera copia de seguridad. Luego, evidentemente, habrá que volcar a cinta los datos o llevarlos a otro centro para protegerme ante una caída, por ejemplo, de la electricidad del centro en el que estoy. Bien, el siguiente cambio, y sería en el eje de crecimiento, el crecimiento horizontal, es lo que llamamos Scale Out. Scale Out, como definición, es la tecnología que nos permite pues, crecer en horizontal los sistemas. Esto es algo que se lleva haciendo mucho tiempo en sistemas de supercomputación, a nivel de servidores. Los superordenadores no es un ordenador muy potente, es decir, no crece hacia arriba, sino que lo que hace es coger ordenadores de tamaño mediano, en muchos casos, y crecer en horizontal, poner uno al lado de otro, pero gestionándolos de forma que se comporten como uno solo. Bien, esta tecnología Scale Out, de la mano de la última versión de Data on Tap, nuestro Data on Tap 8,
y de lo que llamamos cluster mode, la estamos aplicando ya a los sistemas de almacenamiento. De forma que, como tenéis ahí dibujado, un sistema de almacenamiento es capaz de estar formado por un número de controladoras que va entre 2 y 24. Siempre las ponemos de 2 en 2 por alta disponibilidad. Pero esto nos va a permitir que el modelo del sistema de almacenamiento se vaya más allá del rack donde teníamos una cabina hasta ahora. Podemos crecer con más racks, con más cabinas una al lado de otra, que pueden ser de diferentes tamaños, tamaños pequeños, medianos o grandes, ¿vale? Esto, además, nos permite tener unos servicios de almacenamiento virtualizados. Estos servicios de almacenamiento virtualizados, básicamente, lo que nos permite es tener un servicio que esté siempre disponible, ¿vale? A partir de ahora, con este tipo de servicios, lo que permitimos es que podamos mover los datos de unos discos físicos a otros, podamos mover los servicios y, por ejemplo, en este caso, crear uno nuevo de forma totalmente transparente. Es decir, los clientes que acceden a ese servicio de almacenamiento no van a ver ninguna disrupción. Puedo aplicar una movilidad de datos, por ejemplo, para pasar de discos más rápidos a discos más lentos, porque ahora necesito menos rendimiento para este proyecto, o, por ejemplo, porque tengo que añadir nuevo hardware o renovar uno que se me está quedando obsoleto. Bien, pues todos esos cambios con este modelo, con el modelo Scale-Out que propone NetApp, pasan a ser transparentes. Esto no es del todo novedoso para nosotros. Llevamos haciendo servicios NAS Scale-Out desde hace 5 años, lo que se conocía como Data ONTAP GX. Nuestro Data ONTAP 8 Cluster Mode ya hace servicios de ficheros NAS a día de hoy y este verano hará servicios de almacenamiento multiprotocolo, es decir, tendrá la posibilidad de tener servicios Scale-Out tanto para SAN como para NAS. Y para nosotros esto realmente es un cambio de paradigma en los sistemas de almacenamiento, porque la movilidad de datos que va a haber a partir de ahora y la capacidad de gestión del servicio de almacenamiento, no del hardware que por abajo, va a ser totalmente diferente. Pasando a la siguiente cajita, hablando de la virtualización, bueno, hablamos de la virtualización en varios aspectos, ¿vale? El primero es la virtualización de servidores. En muchos entornos, cuando hablamos de virtualización, pues todo el mundo se refiere a la virtualización de servidores, ¿no? Yo creo que es la más habitual a día de hoy y la que genera muchos proyectos dentro de los entornos de IT a día de hoy. Bien, nosotros pues yo creo que estamos a la cabeza de los entornos de virtualización de servidores por varios motivos, ¿vale?, que vamos a enumerar. Por un lado, somos capaces de reducir los costes de almacenamiento, básicamente deduplicando la información que tienen esas máquinas virtuales y gracias al Theme Provisioning que me permite provisionar más espacio del que consumo en la cabina, ¿vale? Hemos visto antes en los vídeos y en las referencias que tenéis ahí fuera un montón de ejemplos de clientes que para tener 100 máquinas virtuales de 20 gigas cada una no necesita hacer 100 por 20, sino que coge una fracción de eso. Coge un 40% o un 50% del espacio total que ven sus máquinas virtuales. Con lo cual reducimos el coste del proyecto de virtualización de servidores. Por otro lado, tenemos la capacidad de aprovisionar máquinas virtuales más rápidas. De mano de nuestra funcionalidad FlexClone, somos capaces de instanciar máquinas virtuales con un clic en un segundo, sin consumir espacio, sin mover los datos como tal. De partida, las máquinas ya están deduplicadas y en tiempo cero. Con lo cual, pues somos capaces de provisionar nuevos entornos de forma mucho más rápida. La alternativa es coger los 20 gigas de una máquina, leerlos y escribirlos. Y a cualquier cabina, por muy rápida que sea, pues eso se le supone trabajo. Nosotros no hacemos ninguna copia de datos. Además, somos capaces de liberar recursos en los servidores. Los servidores, cuando virtualizamos, lo que hacemos es consolidar un montón de servidores físicos en uno pues, típicamente más moderno, pero que al final intentamos maximizar su uso. Bien, pues los procesos de backup, normalmente cuando virtualizamos servidores, pasan a ser un problema, porque no tengo recursos en los servidores para correr un backup convencional. Y aquí nuestros snapshots nos permiten hacer una copia de seguridad muy eficiente de todas esas máquinas virtuales. Y luego, de la mano de la movilidad de datos que estamos planteando, pues tener operaciones no interrumpidas, igual que está pasando con los servidores. Los servidores a día de hoy puedo moverlos de un servidor físico a otro servidor físico, en muchos casos sin parar el servicio. Bien, pues ¿por qué no hacer eso mismo también dentro del sistema de almacenamiento? Además, todo esto lo hacemos totalmente integrado pues, con los principales líderes en virtualización de servidores, con lo cual muchas de estas funcionalidades incluso se van a poder manejar desde la propia consola del hipervisor. Con lo cual, el señor que está administrando la virtualización de servidores puede tener directamente acceso a todas estas ventajas. Bien, de la mano de la alianza entre Cisco, VMware y NetApp, la llamamos Imagine Virtual Anything, tenemos un producto que comercializamos desde hace unos meses que se llama FlexPod para VMware. Tenéis uno en el hall, que
que nos permite pues, tener básicamente todas estas ventajas de las que estamos hablando. Tener una arquitectura de centro de datos totalmente virtualizada, con la máxima eficiencia, con un soporte conjunto de las tres compañías y utilizando los productos de los tres, que pues, a día de hoy somos líderes en el mercado en muchos aspectos. Lo que conseguimos es tener un entorno de red unificada de la mano de Cisco Nexus, utilizando los servidores UCS de Cisco, utilizando la virtualización de VMware y nuestro almacenamiento por abajo. El rack que tenéis ahí fuera está dimensionado para una empresa con 1.500 usuarios para soportar toda la IT de esa empresa. Con lo cual, la densidad que conseguimos es muy buena y tenemos unos servicios muy dinámicos dentro de esa infraestructura que está totalmente virtualizada en varios niveles, sin entrar en mucho detalle. El otro aspecto de la virtualización es la virtualización del almacenamiento. Y a mí me preguntan más de una vez, pues, ¿cómo hacéis en NetApp la virtualización del almacenamiento? Yo siempre digo que esos son tres aspectos. Por un lado está, y esto es lo que entiende la mayoría de la gente, cuando hablamos de virtualización de almacenamiento, es el reutilizar o el ponernos delante de otra cabina. Es decir, coger una cabina de otro proveedor, poner la mía delante y utilizar los discos que hay ahí para dar servicio. Bien, eso es lo que nosotros llamamos V-Series, que está disponible, que utilizan pues, también muchas de las referencias que tenéis ahí fuera en las pantallas de vídeo y que es muy interesante porque me permite básicamente amortizar la inversión que hay en esos discos que están funcionando perfectamente, pero que quiero dotar de nuevas capacidades. Bien, eso es virtualizar almacenamiento en un sentido. Bien, el otro sentido es el de la gestión de los discos. Nuestras cabinas desde hace 6 años ya, desde el 2005, tienen lo que se llaman los volúmenes flexibles, FlexVols, que me permiten abstraer los servicios de almacenamiento que estoy construyendo de la capa física que hay por abajo. En muchos sistemas de almacenamiento, cuando construyo un disco para un servicio, un ALUN, tengo que decidir sobre qué grupo RAID de 5 discos estoy proveyendo ese servicio. En nuestra cabina no hacemos eso. En nuestra cabina estamos virtualizando cómo se hace la gestión del hardware. Hay un pool de discos con un número de discos variable, que puede consistir en 20, 30 o 40 discos, y donde puedo añadir en caliente más discos para tener más espacio y más rendimiento. Y por otro lado, de forma independiente, tengo la capa de servicio. El último aspecto es el de tener el servicio de almacenamiento virtualizado. Y esto viene de la mano de lo que conocemos como vServer, forma parte de la tecnología Scale-Out, el Cluster Mode, y es una evolución de lo que antes llamábamos multi-store. Bien, la idea en este caso pues, es hacer algo parecido a lo que se hace con la virtualización de servidores, pero extendiéndolo a la virtualización del almacenamiento. Si en un servidor lo que hacemos es sobre el servidor físico tener una máquina virtual que tiene mi aplicación, mi sistema operativo corriendo, pues lo que hacemos con un vServer es precisamente lo mismo, es tener una capa física de controladoras y discos de almacenamiento y tener un servicio de almacenamiento virtualizado. Este servicio virtualizado se va a poder mover entre diferentes hardware de forma transparente, como veíamos antes. Con lo cual, pues tenemos muchos de los beneficios que podemos pensar en el mundo de virtualización de servidores extendidos a la virtualización del almacenamiento. Por último, la última cajita de la que tengo que hablar es de la optimización. La optimización le vemos pues, dos vertientes, ¿vale? Al final, como tenéis ahí abajo, se trata de conseguir hacer más con menos, ¿vale? Es el título de mi presentación del último Innovation. Por un lado tenemos la eficiencia a nivel de tecnología, las diferentes funcionalidades, sin entrar en ellas, que me van a permitir reducir la cantidad de discos que tengo que pinchar en una cabina para dar un determinado servicio. Y por otro lado está el uso eficiente y los procesos eficientes que podemos construir sobre esa cabina, sobre esa tecnología. Y aquí estamos hablando de automatizar procesos, de tener clonados de información para tener un time to market más pequeño, de tener las copias de seguridad integradas dentro de esa tecnología. Bien, no quería pasar por todas las diferentes funcionalidades, pero sí quería coger un ejemplo, bueno, lo puso antes Ricardo, y es el de la deduplicación. Esto, bueno, viene de una nota de prensa del año pasado, donde anunciamos que la suma de todos los bloques de datos deduplicados en nuestros clientes, desde que lanzamos la deduplicación hasta el año pasado, esto es de mayo del 2010, es 1 exabyte de almacenamiento. Ricardo nos ha puesto antes el cálculo de cuánto cuesta 1 exabyte, yo me voy a ocupar de cuánto ocupa 1 exabyte, ¿vale? Porque a mí 1 exabyte, yo empecé a trabajar en gigas y la verdad es que se me escapa. Bien, partiendo de uno de nuestros racks, una de nuestras cabinas, pues un rack como los que tenéis ahí fuera en la puerta, son, bueno, no como ese, si lo llenamos entero de discos, quitamos la controladora, un rack entero lleno de discos, con discos de 450 gigas, discos bastante grandes, son 75 teras netos, ¿vale? Consume 6.300 vatios y pesa 500 kilos.
Un exabyte son 13.333 racks. ¿Vale? Y los consumos pues, son 85 megavatios, 6.000 y pico toneladas y un montón de metros cuadrados. Los números normalmente a mí se me escapan. Me puse a hacer juegos con los números y resulta que si ponemos todos los racks uno al lado de otro, son 8 kilómetros de racks, que nos da para ir desde aquí hasta la Puerta del Sol. ¿Vale? Y la otra analogía que encontré es que el consumo de 11 trenes AVE a pleno rendimiento son aproximadamente 85 megavatios y más o menos en ese espacio, en el espacio de los 11 trenes AVE, caben todos esos racks uno encima de otro. Bien, estos ahorros están bien, son espectaculares, pero bueno, estamos hablando de los datos de todo el mundo, con un montón de clientes y todos sabemos que las escalas fuera siempre son un poquito más grandes. Bien, hemos hecho otro ejercicio, que es coger los 36 clientes que podéis ver en las diferentes pantallas que se han prestado a ser referencias para este evento y hemos sumado los ahorros que están reportando esos equipos. Sus equipos una vez a la semana nos mandan sus datos de configuración, de estado, errores y demás, y entre otras cosas los ahorros, y hemos sumado lo que suman todas las máquinas de esos 36 clientes. En total tenemos 700 teras ahorrados por snapshots y 130 teras de duplicados. Bien, esos 130 teras pues, son un poquito menos de 2 racks llenos de discos, o sea que en esos 36 clientes básicamente hemos ahorrado 1 tonelada de discos. ¿Vale? Si hablamos de los backups, cuando hablamos de los snapshots siempre está la analogía de, bueno, este snapshot si no lo tuviese en esta cabina en ETAP, probablemente lo tendría en una cinta, no tendría almacenamiento de otro fabricante para tener tantas copias de los datos, probablemente la primera estaría en disco y el resto estarían en cintas. Bien, he hecho la traducción a cintas, con cintas de tipo LTO3, una de las más habituales a día de hoy, pues esto supone 875 cintas. 875 cintas no son tantas, solo cabe en un robot de tamaño medio grande. ¿Vale? Lo que sí que es diferente es cómo se han hecho esas copias de seguridad. Si pensáis en llenar 875 cintas con datos de backup a la velocidad máxima que da una cinta, se tardan 32 días continuos, 24 horas al día en hacer esas copias de seguridad. Nosotros todos esos snapshots los hemos hecho en segundos. ¿Vale? Y hasta aquí mi presentación. Daros las gracias. Si queréis profundizar en algún aspecto, hay una sesión de preguntas a primera hora de la tarde y habrá varias sesiones para entrar en más detalles de los diferentes aspectos de nuestra tecnología. Tenéis 8 demos diferentes ahí fuera donde podéis ir y tocar los diferentes equipos y ver cómo funcionan. Son equipos de verdad funcionando, con lo cual podéis trastear y que os enseñen lo que hacen de verdad. Y por mi parte nada más. Muchas gracias.